Ya, hoy día vamos a partir. Ayer cuando ustedes vieron los mensajes, alguien puso de que estaba con pena por lo que estaba ocurriendo en Afganistán. ¿Ya? Me llamó la atención que lo pusiera en el mural, pero tenía toda la razón del mundo, porque en realidad están pasando cosas bien terribles, que hoy día los talibanes, ¿cierto?, se están tomando la capital de Afganistán, y mujeres, niños, personas tienen que arrancar y corren muchos riesgos. Entonces está como muy terrible. Entonces les mandé un link para que nosotros hagamos un mural, digamos, para nosotros por supuesto, pero con las vibras positivas que nosotros quisiéramos dejarle a las personas, a los afganos y a las afganas en estos momentos tan terribles. Es parte en realidad, bueno, acá les muestro el mural que han estado confeccionando sus compañeros del otro paralelo. Y los invito a que ustedes también se sumen a algunas palabras, 3 palabras que crean ustedes que les gustaría enviarles, aunque queden acá, insisto, el viento es fuerte. Al menos ahí les damos algunas vibras positivas para todo lo mal que lo están viviendo. O sea, hay varias partes que lo están viviendo pésimo. También en Haití, ustedes han escuchado lo que está ocurriendo, ¿cierto? Tuvieron un terremoto y más encima ahora están con esta tormenta. Bien. Yo guardo todos estos afiches que hacen ustedes porque me sirven también para reflexionar con lo que está ocurriendo y también empatizando con lo que ustedes están pensando. Bien, dicho eso, vamos a pasar a nuestra clase. Ustedes saben que siempre pueden ir preguntando todo lo que quieran y voy a devolverme un poquito a lo que terminamos de ver ayer, porque algunos me escuchan o no. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Profe, sí se escucha. Sí, profe. Ya, gracias. Cualquier cosa me avisa. Ayer yo habíamos terminado de ver esto, pero los chicos que tuvieron clases con Roberto llegaron hasta esta parte. Entonces vamos a ver un poquito de calor y temperatura igual, pero cosas más nuevas. También para algunas cosas que no quedaron claras ayer, queden más claras hoy. ¿Ya? Nosotros habíamos visto que los procesos, podían haber procesos isobáricos, isotérmicos, isocóricos o isométricos, dependiendo si eran con temperatura, con presión o con volumen constante. Y también habíamos visto que habían procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos eran aquellos en que no había intercambio de calor entre el sistema y los alrededores y viceversa. ¿Ya? Acá también les mostré este esquema. Acá es un diagrama presión-volumen. Esta línea amarilla que está acá y esta otra de acá están representando a isotermas, es decir, cada punto en esta línea es el mismo en temperatura y cada punto en esta línea tiene la misma temperatura. Y estas dos líneas, esta y esta, corresponden a procesos adiabáticos, o sea, el calor en esta línea vale 0, o sea, el calor desde aquí hasta acá vale 0, y el calor desde aquí hasta acá, desde un estado a otro, vale 0. Recuerden, ayer habíamos visto que tanto el calor como el trabajo estaban asociados a procesos. Entonces, también vimos lo que eran las propiedades de estado. Recuerden que las propiedades de estado eran aquellas que no dependían de la trayectoria. Dijimos que el calor y el trabajo dependían de la trayectoria. Por lo tanto, no eran propiedades de estado, ¿ok? Porque dependían de la trayectoria. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros nos dirigimos ahora a la universidad y nos vamos por un camino recto, vamos a ocupar un calor,
Pero si nosotros vamos a la playa, después vamos a un negocio, vamos caminando por distintas partes y después recién llegamos a la universidad, hay otro calor. ¿Ya? Entonces el calor va a depender de la trayectoria, no depende del estado inicial y del estado final. Pero hay otras propiedades que sí dependen del estado y se llaman propiedades de estado. Por ejemplo, la temperatura. Si yo digo el delta T, la variación de temperatura, es la temperatura con que llegué a la universidad menos la temperatura que hay acá en el estado de mi casa, un delta T. Siempre es el final menos el inicial. Esa es una propiedad de estado, porque independiente de la trayectoria, va a depender de los valores de temperatura que haya en la universidad y en mi casa. ¿Ok? O la presión u otras propiedades. Eso también lo habíamos visto ayer. Aquí hay un esquema para que vean ustedes también que calor y temperatura no es lo mismo. Una relación para que se tomen la idea es, por ejemplo, ¿es lo mismo una wincha que la altura? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Para qué es la wincha? Para medir la altura. Y la altura es la propiedad. Entonces, en este caso, ocurre lo mismo. La temperatura está representando al calor. ¿Ok? Pero el calor es el calor. Es como que el calor fuera la altura y la temperatura fuera la wincha. ¿Entendido? Pero no es lo mismo. Están relacionadas, eso sí. Hay un concepto que no se los dije ayer, pero que también es tremendamente importante, que se llama el cero absoluto. Ese es un nivel de temperatura en el cual, o una temperatura en el cual el nivel de energía interna es el más bajo que existe. No hay ninguna temperatura más baja que el cero absoluto. Entonces, por eso lo toman como una base. Y existen dos teorías, que es la mecánica clásica y la mecánica cuántica. La mecánica clásica dice que a esa temperatura cero absoluto, ya las partículas no se mueven, o sea, no hay ni energía asociada a nada, no se mueven, quedan quietas. Porque acuérdense que el calor es un movimiento de las partículas. Por ejemplo, por lo tanto, si hay un cero absoluto, es porque ya esas partículas no se están moviendo. Pero aparece la teoría de la mecánica cuántica y dice, ¿sabes qué? El cero absoluto debe tener una energía, que la vamos a llamar una energía residual, que se conoce como también energía del punto cero. Esa es la diferencia entre lo que dice la mecánica clásica y la mecánica cuántica. O sea, que en una hay asociada una energía residual y en el otro dice que no hay ningún movimiento. Entonces, el cero absoluto es una temperatura que funciona como un punto de partida, la base, para la escala de Kelvin y para la escala de Rankine. Ayer yo les dije que tenían dos escalas, o en realidad son 4, pero están asociadas. Por ejemplo, la escala de, si decimos 4 son la escala de grados Celsius, la de Kelvin, la de grados Fahrenheit y la de Rankine. Pero la de grados Celsius se relaciona con el Kelvin y la de grados Fahrenheit se relaciona con Rankine. Bueno, perdón. Ahí tienen ustedes un esquema que dice lo mismo que les dije, es el cero absoluto es la temperatura más baja posible, no hay otra, inalcanzable en la práctica y supone la ausencia casi total del movimiento de partículas de un sistema. Estamos hablando de la teoría cuántica. Dicho sistema no se detiene del todo porque incluso en el cero absoluto siempre va a haber una energía residual llamada también energía del punto cero. ¿Okay? Entonces, acá nosotros vimos que la temperatura, entonces, distinto del concepto de calor, la temperatura es la medida del grado de calor que se produce debido al movimiento de las partículas. Y nosotros cuando hablamos de grados, vamos a referirnos a una escala relativa, que son los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Y cuando nosotros hablamos de una escala absoluta, nos referimos a Kelvin y a Rankine. Rankine, no Rankine, porque a veces algunos niñas ponen Rankine con G al final. Este es Rankine. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos la temperatura en grados Celsius. Fíjense, acá tenemos el cero absoluto. Partimos con Kelvin y Rankine, que son las temperaturas absolutas, por lo tanto, ellas tienen asociado un cero absoluto. ¿Ven? Después, acá nosotros tenemos la temperatura, que es 0 grados Celsius. Ustedes saben cuál es, ¿cierto? Que representa a la temperatura de congelación del agua. Siempre se toma a algo como base, y en este caso tomaron la temperatura de congelación del agua. Mientras que los 100 grados Celsius, que es la otra base, la toman como la temperatura de ebullición del agua. ¿Ya?
Y aquí nosotros tenemos entonces la escala relacionado la temperatura en grados Celsius con la temperatura de Rankine, que ustedes cuando transforman en general, cuando nos referimos a una temperatura puntual, le suman 273 o 273,15, que es lo correcto. Para efectos de la asignatura le vamos a sumar solamente 273, ¿ya? Vamos a cortarle los 0,15. En el curso anterior me preguntaron que de dónde venía la escala de Fahrenheit, porque claro, aquí nosotros tenemos clarísimo que el 0 representa la temperatura de congelación del agua, pero un estudiante me preguntó, primera vez que me preguntan eso, que por qué la escala de grados Fahrenheit era 32, y bueno, este es 492 por la conversión, ¿ya? Y bueno, el 0 grados Fahrenheit se toma desde la solución, en la base de la solución de salmuera, hecha de 2 partes iguales de hielo y de sal. Y de allí tomaron esto, este 0 grados Fahrenheit. Y el punto de definición superior, que es 96 grados Fahrenheit, es la temperatura promedio del cuerpo humano, que después fue cambiando, y cambiaron un poco la escala, pero digamos que esta es como la base que tenían ellos para hacer la escala de grados Fahrenheit. Y la diferencia entre altura entre los dos puntos se distribuyó, entre estos dos puntos se distribuyó en 180 divisiones, y cada división representaba 1 grado Fahrenheit, ¿ya? Entonces de allí sale esta escala. Ahora, ¿qué es lo importante que ustedes tienen que tener? Primero, tienen que recordar siempre que la temperatura es una propiedad de estado. Por lo tanto, la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya? Y va a depender solamente de la temperatura que haya en el estado, no depende de la trayectoria. Hago harto hincapié en eso porque puede preguntar, se lo podrían preguntar eventualmente en alguna prueba corta, ¿ya? ¿Cómo le fue? ¿Perdón? ¿Cómo le fue? ¿A quién le habla? Ya, me parece. Está hablando en otro. Chico, ¿puedes bajar el...? Al menos preguntó algo correcto. Bien, acá ayer encontré que tenía muchas dudas con lo que era la temperatura puntual y la temperatura intervalo, por lo tanto preferí hacer algunos ejemplos para explicárselos mejor. Espero que les quede mejor explicado y no queden con más dudas. Por ejemplo, Javier midió la temperatura del agua contenida en la olla y era 27,5 grados Celsius. Transfórmela a grados Fahrenheit, o transfórmela a Rankine, o transfórmela a Kelvin. Esa corresponde a una temperatura puntual, y debieran ustedes sumarle, si es a Kelvin, los 273 para transformarla a Kelvin, o la conversión correspondiente a temperatura puntual para Rankine o para grados Fahrenheit. Otro ejemplo, Alejandra en su experimento está midiendo la temperatura del baño termostático y es de 120 grados Fahrenheit. Transfórmelo a grados Celsius, o a Kelvin, o a Rankine, ¿ya? Estas son preguntas que les podrían salir eventualmente en la prueba también, ¿ya? Y acá tienen más ejemplos, pero de temperatura intervalo o rango de temperatura, que son los delta T, que es las segundas tablas que ustedes van a ver el día lunes. Por ejemplo, la constante universal de los gases es 0,082 litros atmósfera mol Kelvin, haga la conversión a lo que sea. Entonces, aquí ustedes tienen que aplicar el intervalo de temperatura para transformar este Kelvin a lo que les pidan, ¿ya? Porque, ¿cómo se dan cuenta? Porque está en una división. O sea, si está en una división, yo sé, ya sea en el numerador o en el denominador, yo sé inmediatamente que corresponde a rango, ¿ya? Otro ejemplo, el calor específico de cierta sustancia es 20 kilojoules partido por kilogramos Kelvin. ¿Ven? Acá tienen una división. El Kelvin sigue en el denominador, por lo tanto, tienen que hacer la conversión con intervalo. Acá hay otro, la capacidad calorífica, está abajo, y si estuviera arriba también tendrían que hacerlo con intervalo. Este, si se fijan, no tiene una división, pero dice la variación de temperatura entre dos estados, podría decir la variación de temperatura entre dos puntos, o la variación de temperatura entre tu casa y mi casa, o entre la casa de tal persona y la casa, etcétera. Pero ya sabemos que es un intervalo, una variación. Por lo tanto, acá también tenemos que aplicar la temperatura intervalo. Después dice el parámetro A tiene un valor de 20 grados Celsius, kilogramo atmósfera, lo inventé ese. También, si ustedes se fijan, el grado Celsius está en el numerador, pero no importa, sigue estando en una división, por lo tanto también es intervalo. Y ahí está la entropía del agua, es tanto, ahí está abajo,
también por intervalo. Entonces, estas cosas las tienen que dominar para la clase del lunes, para que entiendan bien cuando hagamos las conversiones de unidades. ¿Ya? Cuando nosotros tengamos divisiones de temperatura, en realidad todavía no estamos viendo termodinámica, yo lo que les estoy pasando son las herramientas básicas que ustedes tienen que dominar para poder resolver los ejercicios más adelante. ¿Ya? Toda esta primera parte es como de herramientas. Entonces, siempre que yo tengo una división de temperaturas, sea en termodinámica, sea en mecánica de fluidos, sea en operaciones, lo que sea, siempre tienen que estar en escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine. Entonces, si yo te lo doy en grados Celsius, tienes que transformarlo cada una a Kelvin. Hay gente que dice 50 dividido por 100 y después eso lo transforman a Kelvin. Está malo, ¿ya? Tienen que transformarlo antes de hacer la división. ¿Ok? Acá yo, por ejemplo, si pidiera el delta T, fíjense, si yo pidiera el delta T, ¿cómo lo harían? ¿A quién se le ocurre? La temperatura final menos la inicial. Claro, T2 menos T1. ¿Y en qué lo harías? ¿En grados Celsius o o en Kelvin? Podría hacerse de los dos. ¿Cómo? Primero, yo haría el delta T y luego ¿Ya? lo pasaría a Kelvin. Pero también se puede pasar directamente a Kelvin y hacer... Fíjate, no, cuidado, ¿ah? Muy bien, qué bueno que contestaste. Mira, fíjate, 100, yo lo voy a hacer directamente en grados Celsius. Menos 50 son 50 grados Celsius, ¿ya? Si tú lo haces con Kelvin, pero nunca transformes el resultado a Kelvin, nunca, 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 porque ese es un error. 100 más 273 menos 50 más 273, fíjate que el 273 se te va, por lo tanto te queda 50 Kelvin. Y es 50 Kelvin. ¿Están ahí o no? ¿O me fui? Sí, están ahí. ¿Ya? Entonces, acá te queda 50 Kelvin. Nunca cometan el error de transformar la respuesta a Kelvin. ¿Ya? Porque ahí sí que va a estar incorrecto. Entonces, ustedes van a ver después, cuando veamos la tabla de conversión de unidades, que la variación de grados Celsius es igual a la variación en Kelvin. Es súper fácil esto, porque, por ejemplo, acá, en por ejemplo, si yo tuviera que transformar a litros atmósfera dividido por mol grados Celsius, sería exactamente lo mismo. 0,082 litro atmósfera dividido por mol grados Celsius. No hay que hacer ninguna conversión. En este tampoco, te quedaría, si te pido que lo hagas en kilojoule partido por kilogramos dividido por grados Celsius, sería igual a 20 kilojoule partido por kilogramos grados Celsius, porque el delta T en grados Celsius es igual al delta T en Kelvin. No así del delta T grados Celsius a grados Fahrenheit o a Rankine, ¿ya? Pero sí del grados Fahrenheit a Rankine, es el mismo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver el lunes, solamente me estoy adelantando un poquito. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? ¿Todo bien? Me tienen que preguntar si tienen cualquier consulta. Bien. Sigamos. Otra cosa importante, que también la vi ayer, bueno, nosotros tenemos letras mayúsculas y tenemos letras minúsculas. El calor siempre lo vamos a simbolizar con la letra Q, ¿ya? Si ustedes ven una letra Q mayúscula, significa que es una propiedad extensiva. Acuérdense que las propiedades extensivas son aditivas, se pueden sumar. Por lo tanto, si yo tengo una Q mayúscula, el calor, por ejemplo, el calor está por unidad de kilojoule, y debiera ser solamente kilojoule o BTU o calorías, pero si me aparece kilojoule partido por kilogramos, yo sé entonces que estamos frente a una propiedad específica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ayer vimos? Que cuando nos transformábamos a propiedades específicas, ¿se acuerdan? Las propiedades extensivas las transformábamos a propiedades intensivas. Lo que yo tenía que hacer era, por ejemplo, el calor Q minúscula es igual a Q partido por M. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Ya. Entonces, Profe, perdón, dime. profe, disculpe, la Q mayúscula era cuando es
específica, ¿cierto? No, la Q mayúscula es una propiedad extensiva. En este caso también le puedes llamar propiedad total. La Q minúscula es una propiedad específica. Acuérdate que la propiedad específica dijimos que le íbamos a simbolizar con letra minúscula y era la propiedad total dividido por la masa, o la propiedad total dividido por el número de moles. Si nosotros lo hacemos dividido por el número de moles, te queda la propiedad específica molar. ¿Te acuerdas? ¿Sí o no? Ah, sí. Ok, profe, gracias. De nada. Entonces, fíjate, acá tú tienes el calor kilojoule o BTU, por ejemplo. Yo no te voy a decir si el calor es específico o es total. Yo te voy a dar el calor, son 20 kilojoules partido por kilogramo. Si yo digo que es 20 kilojoules partido por kilogramo, tú tienes que asociarlo inmediatamente que es una propiedad específica. Y acuérdate, una propiedad específica me está representando en el fondo a una propiedad intensiva. Por lo tanto, jamás es aditiva, no se suman. ¿Ya? ¿Ok? Bien, otra cosa que es importante es que el calor se desplaza de un sitio a otro, y es por ello que se considera como una energía en tránsito. Cuando ustedes hablen, siempre van a decir, el calor es una energía en tránsito, porque va desplazándose. Y siempre ese desplazamiento va de un lugar que está a mayor temperatura hacia uno de menor temperatura. Ustedes jamás no podrían pasar de un cuerpo más frío, el calor, el desplazamiento del calor hacia uno más caliente. Es imposible. ¿Ya? Entonces, es un flujo de energía intercambiado entre el sistema y sus alrededores. Recuerden que cuando el proceso es adiabático, dijimos que no existe ese intercambio de energía, ¿ya? No existe el intercambio de calor, y el calor vale cero. Y el calor se produce debido al movimiento vibratorio de las moléculas y se transfiere entonces de un cuerpo a otro. Y por ejemplo, uno lo puede ver, o sea, si ustedes empiezan a frotarse las manos, empieza a haber un movimiento, ¿se fijan? Y empiezan a calentarse las manos inmediatamente, ¿o no? Cuando uno tiene frío, ¿cuál es la estufa más barata? Es frotarse las manos, ¿verdad? Entonces, ahí uno se da cuenta, wow, mira, estoy haciendo eso, ¿ok? Entonces, ahí nosotros estamos generando calor. Entonces, acá hay un dibujo, para que les quede más claro. Obviamente que esta placa roja está a una mayor temperatura, está más caliente, y el calor se desplaza desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, que está más frío, ¿ya? Entonces, siempre el flujo de calor se dirige desde el cuerpo de mayor a otro de menor temperatura. Típico pregunta de prueba. ¿El flujo de calor verdadero o falso? O te pueden poner al revés, que se desplaza del cuerpo más frío a uno de mayor temperatura, o te pueden poner, ay, acá hay un hielo o agua fría, y Juanito dice que se está desplazando el calor hacia la tetera que está más caliente a 100 grados Celsius. ¿Es verdadero o falso? ¿Es posible esto? ¿Cómo se logra? No, es imposible. ¿Ya? Está contra la lógica de la termodinámica. Entonces, hasta ahora, en síntesis de lo que hemos visto, el calor nosotros siempre lo vamos a representar con la letra Q. Si es una letra Q mayúscula, es un calor total, que debiera estar en unidades, por ejemplo, de kilojoule o de BTU o de lo que ustedes quieran, pero no por unidad de mol ni por unidad de masa. Y si está con una letra minúscula, el calor, la Q minúscula, es kilojoule partido por kilogramo, o BTU partido por libras, o incluso por unidad de moles. Y en ese caso pasaría a ser un calor específico molar. ¿Ya? Y siempre fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor, y debido a que el calor se traslada, ¿cierto? Su magnitud depende del camino que recorra. Por lo tanto, no es una propiedad de estado. Eso es lo que lo diferencia de una propiedad de estado, porque depende de la trayectoria. Entonces, pregunta de prueba o de interrogación. A ver, Carlos, ¿por qué, te podría preguntar, el calor es una propiedad de estado, ¿verdad? O te podría decir, a ver, las propiedades de estado, temperatura, presión y calor, son no sé qué, te invento cualquier cosa. Entonces, tú tienes que decir que eso es falso, porque el calor no es una propiedad de estado. Inmediatamente, o sea, si yo te digo que el calor o el trabajo es una propiedad de estado, tú dices al tiro que es falso. ¿Ya? El calor también se utiliza para generar movimiento, eso lo sabemos, ¿verdad? Estaban las locomotoras, ¿verdad? Los trenes antes se movían con estos sistemas de vapor. Durante la revolución industrial se inventaron máquinas, ¿cierto?, de vapor que funcionaban con el vapor producido al calentar entonces el agua. Lo mismo que el calor fluye a través de los límites de un sistema, y por supuesto debido también a una diferencia de temperatura.
ya aparece otro concepto, que era otro de los conceptos que ustedes habían dado ayer en la lluvia de ideas, que era la energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar una acción o trabajo o producir un cambio o una transformación. Si ustedes se fijan, esa definición está dada exactamente con todas las palabras que dieron ustedes ayer en la lluvia de ideas. Entonces yo por eso les dije cuando partieron, oye, si ustedes ya saben termo, ¿para qué tener curso? Seguramente para saber un poco más, ¿verdad? Pero algo saben, porque la termodinámica se relaciona mucho con el diario vivir, se relaciona mucho con la comida, se relaciona mucho con el abrigo, se relaciona mucho con todo lo que tú hagas en la vida, ¿ya? Y se manifiesta entonces la energía cuando pasa de un cuerpo a otro. Otra cosa importante que ustedes tienen que saber, pongan muchísima atención en esto, porque hay varias de las pruebas cortas que tienen estas preguntas. Nosotros tenemos una presión, ¿ya? Tenemos la presión absoluta. Siempre tenemos que trabajar con la presión absoluta, ¿ok? Siempre tenemos que trabajar con la presión absoluta. Tenemos la presión manométrica. La presión manométrica es la que mide un manómetro, ¿ya? Entonces, esa presión manométrica, en inglés se dice, se escribe gauge y es gauge, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué les digo eso de la G? Déjame buscar el lápiz. Acá, así se dice en inglés. Por lo tanto, la presión nosotros la podemos representar en conversiones de PSI en el sistema inglés. El PSI es la unidad, pero resulta que algunas personas le ponen PSI. Si dice PSI, yo asumo inmediatamente que es la presión absoluta, ¿ya? A menos que me dijera lo contrario. Si me dice la presión manométrica son 14 PSI, sé que, me estoy refiriendo a esta. Pero si me ponen PSI nomás, lo asocio con la presión absoluta. Si me ponen tantos PSI-A, ese A es de absoluto. Entonces sé inmediatamente que se refiere a la presión absoluta. Y si me dan la presión en P, S y G, significa que estoy con el gauge, que es presión manométrica. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuál es la relación entre la presión absoluta y la presión manométrica? La presión, ustedes lo pueden ver en este dibujo, ¿cierto? La presión absoluta ocupa todo este espacio, la presión manométrica ocupa este espacio, y esta es la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión absoluta en el fondo es la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿ya? La presión absoluta, que es la presión con la cual yo voy a trabajar en mis ejercicios, ¿ya? Es la presión real en determinada posición, ¿ya? Entonces, esta presión es la que yo tengo que trabajar en los ejercicios de termodinámica, y va a ser la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿ok? Y la otra cosa que es importante es que la presión manométrica, por ejemplo, si yo la tuviera, va a ser la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y me aparece otra presión que se llama presión al vacío, que es la presión absoluta menor a la presión atmosférica. ¿Ok? A ver, veamos si entendieron. Vamos a... Supongamos que yo digo, dijimos que la presión, les voy a hacer ejercicios tipo prueba, de la prueba corta. ¿Ya? Yo les dije primero que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿ya? Si yo digo que la presión es 20 PSI, y te digo que la presión atmosférica, así nomás, son los únicos datos, ¿eh? Son 14 PSI. ¿Cuánto vale la presión absoluta? 20 PSI. 20 PSI, ¿ya? Al tiro yo digo son 20 PSI, no le vayan a sumar los 14, porque no me dijo nada más, me dijo solamente que esos eran los datos, por lo tanto serían 20 PSI. Muy bien, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo te digo ahora que la presión es 20 PSI-A? ¿Cuánto vale la presión absoluta? 20 PSI. 20 PSI o PSI-A, ¿verdad?
La presión sigue siendo la misma. ¿Y qué pasa si yo te digo ahora la presión es 20 psi-G? ¿Cuánto vale la presión absoluta? Está en la misma presión atmosférica. De 34, ¿no? 34 psi. Pueden poner 34 psi, que es lo mismo que 34 psi-A. ¿Entendido? Entonces, algunos en la prueba corta o incluso en la prueba larga hay preguntas relacionadas con esto. ¿Okay? Te preguntan cuánto vale la presión absoluta o cuánto vale la presión manométrica. Te pueden dar la misma presión manométrica y te preguntan por ella misma. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que fijarse bien cuál es el apellido, si tiene apellido. Si no tiene apellido, entonces tú lo asumes como la presión absoluta, a menos que yo te diga, la presión manométrica vale 20 psi. ¿Cuánto vale la presión absoluta? Y en ese caso tú le sumas los 14 de la presión atmosférica. ¿Ya? Bien, ¿entendieron bien? Entonces, solamente para... Dime. Disculpa, una consulta. ¿El PSI, a cuál de las dos pertenecía? ¿A la absoluta o a la No, manométrica? el PSI te puede... este pueden pertenece ser dos. a cualquiera. Pero si yo te digo, inicialmente la presión es 20 psi, o lo que sea, y no te digo nada más, tú lo asumes inmediatamente que es la presión absoluta. Ah, ya. Pero si yo te digo la presión medida por el manómetro, o la presión manométrica es 20, tú sabes que es PSI-G. Ya. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Entonces, de nada. Entonces, fíjate, esto tienen que tenerlo en cuenta también, porque yo te puedo decir, si te digo que es la presión medida por un barómetro, yo sé que es la presión atmosférica. Si yo te digo que es la presión medida por el vacúometro, es la presión de vacío, o presión al vacío. Y si yo te digo que es la presión manométrica, o presión medida por el manómetro, es la presión manométrica. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí les hice una síntesis. Les pongo, siempre debo trabajar con presión absoluta, no solamente en termo, en todos los ramos, ¿ya? Si me dan la presión manométrica, debo sumarle la presión atmosférica y así obtendré la presión absoluta. Les hice una síntesis de lo mismo que vimos delante. Si me dan como dato que la presión es 20 psi-G, sabré inmediatamente que es la presión manométrica, por lo tanto debo sumar la presión atmosférica. Bueno, y ahí les expliqué cada cosa, ¿ok? Bien. Ahora vamos a ver algunos trucos. Estos trucos no los pueden olvidar, ¿ya? Estos trucos en realidad los pueden aplicar en cualquier asignatura. Nunca se los enseñan como truco, pero yo no sé por qué. Es mucho más simple. Primero, que el peso molecular, solamente el numerito se mantiene. Las unidades, ¿ya? Son distintas, pero uno las cambia. Por ejemplo, si yo te digo que el peso molecular es 18 libras partido por libra-mol, tú lo puedes transformar al tiro y decir que es igual a 18 gramos partido por mol. O 18 toneladas partido por tonelada mol, o 18 lo que quieras partido por lo que quieras mol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el típico, control M, yo te puedo decir, a ver, tengo 2 libras, voy a escribir algo simple nomás, transfórmalo a moles, y te digo que el peso molecular es 2, a ver, no me sirvió. Perdón, y transfórmalo a libra-mol. ¿Ya? Y te digo que es 2 gramos partido por mol. O 20 gramos partido por mol. ¿Qué harían acá? No te escucho, Luisiana. Luisiana. Ah. No, estoy pensando en vuelta. Ya, no te preocupes. ¿Ya? ¿Qué harían? A ver. Quedarían 20 libras partido en libra-mol. Muy bien. Esto es lo mismo que escribir 20 libras partido por libra-mol. No tienen ninguna conversión que hacer. Por lo tanto, 2 libras. ¿Y qué significa? Que yo voy bueno, es el comodín. ¿Qué significa? Que yo puedo dividir o multiplicar por él cuando quiera. ¿Ya? Entonces quedaría, para que se vayan las libras, esto tiene que ir abajo. Por lo tanto, divido 20 libras partido por libra-mol. Y se te van las libras. Y te queda un 0,1 libra-mol, por ejemplo. ¿Se entiende, no? Muy sencillo, ¿ven? Entonces,
a veces la vida es más sencilla de lo que uno crea. El peso molecular será nuestro comodín. Puedes multiplicar o dividir por él cuando quieras, transformar una unidad de mol a una másica o viceversa, como lo hicimos recién. ¿Ya? Entonces, el peso molecular, nunca se olviden que es la masa dividido por el número de moles. Recién, en el curso anterior, me preguntaron ¿por qué? Es decir, yo digo siempre, por ejemplo, el peso molecular del agua es 18 kilogramos partido por kilomol, ¿ya? Y un niño me dijo, pero profe, yo he visto que es 18 kilogramos partido por kilogramo mol. Está bien escrito, pero yo prefiero dejarlo de esta manera porque a veces los niños cuando ven kilogramo y ven kilogramo abajo, hacen equivocadamente esto. Y dicen, ah, es igual a 18 partido por un mol. Y eso sí que está incorrecto, ¿ya? Eso está muy malo. Entonces, acá yo prefiero poner 18 kilogramos partido por kilomol. A lo más, ustedes pueden borrar el prefijo, el kilo con el kilo, y te queda 18 gramos partido por mol. Pero nunca pueden borrar el mol, ni la unidad de masa, ¿ya? Desde el peso molecular. ¿Entendido? Bien. Bueno, ahí pueden hacer ustedes un mapa conceptual después de lo que han aprendido hasta ahora para ver si están bien y les va a servir también para prepararse para la prueba corta. Por ejemplo, si yo digo que la densidad de agua es 1 gramo por centímetro cúbico, transforme a mol partido por centímetro cúbico. ¿Te fijas? Aquí tienes gramos y lo vamos a transformar a mol. Entonces aparece ¿quién? Nuestro comodín. El comodín les dije delante que servía para transformar de masa a mole o de moles a masa. Entonces, como es agua, yo sé que el peso molecular, bueno, ahí te lo estoy dando, es luz partido por el luz mol. ¿Para qué lo voy a dejar en eso? Entonces lo transformo inmediatamente a, en este caso me están pidiendo a mole, entonces digo 18 gramos partido por mol, ¿cierto? Entonces digo ya, la densidad es 1 gramo partido por centímetros cúbicos por, y el 18 me quedaría abajo, no puede estar arriba porque si lo dejo arriba, lo voy a dejar arriba, me va a quedar, oh, sí. Si lo dejo arriba, me va a quedar 18 gramos partido por mol, y me va a quedar 18 gramos al cuadrado dividido por centímetros cúbicos partido por mol, y eso sí que estaría incorrecto, ¿verdad? Entonces, eso no se hace. Entonces, lo que tienen que hacer acá, espérense, se me fue el... Déjenme un segundo. Ya. Ahí sí. Entonces, acá, esto lo borran, ¿verdad? Y lo que tienen que, lo correcto es poner el gramo abajo y te quedaría 18 gramos partido por mol. ¿Ven? Y se te van los gramos. Y te queda mol partido por centímetro cúbico, que era lo que te pedía. ¿Ok? Avísenme si no entienden algo. Digamos, esto es como la base. Otra cosa de lo que hemos visto, estoy haciendo como una síntesis para que ustedes, para ver si entendieron. Por ejemplo, veamos, vimos las propiedades extensivas. Si tengo la masa es extensiva o intensiva. Fácil. Supongamos que este es un chocolate, si les gustan los chocolates, y lo parto en 2 mitades, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Cambia la propiedad de la masa? Claro, antes tenía 2 kilogramos y ahora me quedan 2 pedazos de chocolate, ojalá de 1 kilogramo cada uno, ¿ya? Entonces, como acá cambió la propiedad, cambió, entonces sé que es una propiedad extensiva, ¿ya? Al ser una propiedad extensiva, yo sé que esto lo puedo sumar, y esto me va a dar esa cosa. Solamente las propiedades extensivas las puedo sumar, no las propiedades intensivas, y mucho menos las propiedades específicas. Recuerden ustedes que las propiedades específicas son propiedades intensivas en el fondo, ¿ya? El volumen depende cómo me lo den. Aquí me lo dan como 23 litros, ¿ya? Y si lo distribuyo en 2 recipientes de 11,5 litros cada uno, lo puedo sumar, ¿ven?
Entonces, al poder sumarlo me va a dar eso extensivo. Además, esa es una forma de verlo, y la otra forma de verlo es que son distintos los volúmenes. 11,5 es distinto de 23. ¿Ok? Se puede sumar, es extensiva. Propiedades intensivas, veamos. Ah, mira, tengo una olla que está con agua con sal a 120 grados Celsius. Saco dos ollas chicas o 2 tazas, me queda una 120 y la otra 120. Esto es una propiedad intensiva porque siguen siendo las mismas, ¿ven? ¿Y estos se pueden sumar? No, nunca se pueden sumar. Porque si yo sumara, estaríamos perfectos. O sea, imagínate, la termodinámica estaría feliz porque ahorraríamos mucha energía, porque sumamos hartas cosas con agua de 40 grados Celsius, de 20 grados Celsius, y llegaríamos a 100 grados Celsius. O sea, eso es imposible, ¿ya? Entonces, la temperatura es una propiedad intensiva. Fíjense acá, el volumen lo doy como 23 litros partido por kilogramo. Recuerden que ese volumen, seguramente, como tiene unidad de masa abajo, es el volumen total dividido por la masa. Y eso es una propiedad específica, que en el fondo me representa a una propiedad intensiva. Y por lo tanto, es independiente de la masa. Y por lo tanto, esto yo no lo puedo sumar. Son iguales, se mantiene igual. ¿Vamos bien o no? ¿O voy muy rápido? ¿Bien? Bien. Bien, profe. Acá tienen 2 ejemplos de volúmenes. O sea, si yo te pregunto en la prueba, el volumen, así nomás, a ver, les voy a preguntar, ¿el volumen es una propiedad intensiva? ¿Sí o no? No. No. Puede ser, pues, depende. Me tienen que preguntar ya, pero ¿en qué unidades? Porque si es un volumen específico, sigue siendo volumen, ¿no? A ver, Carlos, o Raúl, o el que sea. Si yo te digo Carlos, ¿eres tú o no? ¿A mí? ¿Sí? Sí, ¿Eres tú, cierto? Y si yo digo Carlos Araya, ¿eres tú? también. Y si yo digo Carlos Araya Pérez, ¿eres tú? Sí, ¿Te das cuenta? Sigue siendo tú. El volumen, aunque sea el volumen específico, el específico de su apellido, sigue siendo el volumen. Se fue el Carlos. Sigue siendo el volumen. ¿Se dan ¿aló? cuenta? Estoy aquí. Sí. Ah, ya. Pensé que había ido. Ya. Me había dado pena. Ya. Entonces, el volumen sigue siendo el volumen, pero solamente que tiene un apellido ahora que es volumen específico. Entonces, si yo te digo el volumen es una propiedad intensiva, ya, pero tengo que especificar qué volumen es, o te tengo que dar las unidades, te tengo que dar más datos, más pistas. O la entalpía es una propiedad intensiva, depende. ¿Es la entalpía total o la entalpía específica la que te estoy dando? ¿Me siguen o no? Entonces, aquí ustedes ven 2 ejemplos. El volumen, ambos son volúmenes. Este es extensivo. Este se puede sumar. Pero estos son intensivos, no se pueden sumar. Por ejemplo, este puede llamarse Javiera Cortés, este podría llamarse Javiera González, Javiera, no sé. Pero sigue siendo la Javiera. ¿Me siguen o no? Entonces siempre tienen que ver las unidades para ver si se puede o no transformar. Aquí, si tengo el volumen 2 litros, el número de moles de 4 kilomol de oxígeno, transforma la propiedad específica. Y ahí lo hice. Volumen dividido por N. Ahora, esa es la propiedad específica en molar, ¿se dan cuenta? Pero también yo lo podría haber transformado a una propiedad específica másica y uso el peso molecular, que es mi comodín, y yo puedo dividir o multiplicar por él cuando quiera. Chicos, ¿hay alguna, bueno, acá hay algunos ejercicios que le había hecho el semestre pasado a algunos niños que tenían dudas, pero esta materia todavía nosotros no la vemos, así que lo voy a dejar para la próxima semana. No sé si tienen alguna consulta o quedó claro. No, ninguna, profe. ¿Una? Profe, yo tengo una consulta. A ver. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior, que si el volumen es una propiedad intensiva, la respuesta sería que depende de qué, si es volumen específico o no. O sea, yo lo que respondería a eso sería, depende, así. Si la propiedad corresponde a un volumen específico, entonces sería una propiedad intensiva.
mientras que si corresponde al volumen total, incluso pondría un ejemplo. Por ejemplo, si es volumen específico, 2 metros cúbicos partido por kilogramo o 2 metros cúbicos partido por kilomol, correspondería a una propiedad intensiva. Mientras que si es un volumen total, por ejemplo, 2 metros cúbicos, es una propiedad extensiva. Esa sería la forma en que respondería. Ahora, si yo te preguntara, y tú me respondes, faltan datos, ¿qué datos faltarían, te diría yo? Y tú me tendrías que decir, faltan las unidades, o falta darme, y ahí me puedes responder eso. Eso. Ah, ya. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿No hay más dudas? Antes de pausar la grabación, porque a lo mejor otros compañeros ven el video en vez de ver la clase porque no pudieron asistir, hay algunas personas que en la encuesta me pusieron de que se ponían nerviosas frente a las disertaciones, a las evaluaciones orales. Entonces lo que yo podría hacer en esos casos es hacer otro link para esas personas y ver si para hacer la prueba en la universidad, juntarnos, porque en el otro bloque me dijeron que sí, que estaban de acuerdo varios. Entonces, juntarnos en la universidad, hacer las pruebas cortas, y bueno, y ahí también les puedo dar un poco más de tiempo, no mucho más, pero a lo mejor una media hora, y son cosas más, pero ya sé que están ustedes haciendo el ejercicio. Yo sé que la mayoría están en Antofagasta, entonces eso podría ser también para que no se pongan tan nerviosos. Para yo saber quiénes son esas personas, igual voy a hacer un link de inscripción, porque no es llegar y entrar ahora a la universidad. No sé si ustedes han entrado a la universidad, me imagino que, o sea, me imagino nomás que van a pedirles el permiso ese, ¿cómo se llama? El carnet. El pase de movilidad, profe. Es el pase de movilidad, me imagino yo que van a pedir, o alguna cosa, no sé qué van a pedir, ¿ya? Profe, piden una encuesta sanitaria que se hace para ingresar a la U. Ah, pero eso, sí, esa pedían antes, pero no sé si van a pedir otra cosa, ¿no? Se supone que para el DGE, nomás para poder entrar al DGE, ¿Ya? te piden el pase de movilidad. Pero Ah, perfecto, entonces te van a pedir el pase, entonces puede que, no sé lo que van a pedir, voy a preguntar bien. Creo que no se va a pedir por tema de que son para poder estudiar, pues, o sea, que son áreas Claro. para poder estudiar dentro de la U. Claro, igual si algunos de ustedes quiere, o sea, si hay varios de ustedes que quieran que se hagan las clases o alguna clase presencial porque no la entienden, basta con que me lo pidan nomás, yo no tengo ningún problema en ir a la universidad. O sea, si usted dice, profe, ¿sabe qué? No entendemos, me es más fácil verlo ahí, se juntan unos 15, 20. ¿Ronald? Una consulta, es que estoy como perdido con lo que estás recién diciendo. En las pruebas cortas, ¿cómo le había dicho que como recién... O sea, a las personas que quieran, porque yo sé que hay algunas personas que se ponen nerviosas cuando lo interrogan oral, porque es lógico, o sea, uno se pone nervioso, ya uno ya va con el miedo, y además que yo les digo que no tienen por qué tener miedo, pero igual uno tiene miedo, pero esas personas podrían hacer la prueba presencial. Yo podría ir a la universidad un día, nos ponemos de acuerdo y nos teníamos que poner de acuerdo sí y ya, porque tengo que pedir la autorización no sé con cuánto anticipación. Y podríamos hacer la prueba ya. A los que quieran. No sé si hay gente que le interesaría esa modalidad acá. O sea, las pruebas, perdón, profe, o sea, las pruebas cortas van a ser orales. Claro. O se tenían pensado hacer orales. Todas las pruebas cortas son orales, pero si están presenciales no las haría orales, pues les hago una prueba nomás y la hacen en un papel. Profe, Ya. pero orales como una disertación o da un o hace ¿Quieres preguntas y hay que responder. Mira, ¿quieres ejercitar un poco? Total, nos queda rato. ¿Quieres? Bueno. Ya, démosle. Vamos. Una simulación. Ya, vamos a hacer una simulación. Como ya hemos hecho algo, ya. La temperatura... No, espérate. Acá hay un punto 1 y acá hay un punto 2. La temperatura T1 vale 20 grados Celsius y la temperatura T2 vale 50.
grados Celsius. Por favor, niñita, niñito, no sé quién es, calcula el delta T en Kelvin y dime cuánto es T1 partido por T2. ¿Ya? Realícenlo mientras, todos, y tienen exactamente 2 minutos para esto. Anótenlo porque yo voy a salirme de acá para abrirles un link y ustedes contesten. Y vamos a ver si contestaron bien. ¿Ya? ¿Copiaron? Ya. Son las 17:29. Profe, le escribieron algo en el chat. Al tiro. Pues ya, al tiro lo veo. Déjame, dame un segundo nomás. Entonces, al tiro. Sí, no hay problema. Después me dices el lunes, me dicen que los que están asistentes, ¿ya? Ya. Ahí voy a poner para que pongan los resultados. Vayan poniendo los resultados los que lo obtuvieron. Vamos a ver cómo están en clase. Ahí les puse el link. Pónganlo ahora, sí, ¿eh? ¿Pudieron subir la respuesta, no? ¿Alguien? Ya, profe, ya mandé algo ahí. Perfecto, ya. No me deja poner punto. No pongas punto. Bueno. Profe, Ahí están sus respuestas. Vayan poniendo. Dime. la segunda, lo segundo que había dicho era Te digo al tiro. ya. A ver si tus compañeros te pueden recordar. A ver. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Se acuerdan o no? T1 partido en T2. T1 era 20 y T2 50. 20 grados Celsius. Y T2 50 grados Celsius. ¿Ya? ¿Siguen poniendo resultados? Ya, vamos a analizar las respuestas que dieron varios. ¿Ah? Primero, ¿qué tendrían malo acá? Miren, paren un ratito. Grados Kelvin. Al que ponga grados Kelvin está malo. ¿Ya? Al que ponga Kelvin con una K minúscula está malo. Lo primero, al que ponga grados Kelvin, el grado, acuérdense que está solamente referido a la escala relativa. ¿Se dan cuenta? Que es algo tan sencillo y se equivocan. El Kelvin siempre es la letra K mayúscula, igual que el ranking, siempre una letra K mayúscula. ¿Ok? Entonces eso es al tiro. En el grado Celsius,
dice delta 30 Kelvin, una K mayúscula debe haber sido, o Celsius grado. No, es grados Celsius. El grado es una pelotita arriba y el Celsius una C mayúscula. ¿Ya? O a lo mejor no lo permite escribir mayúscula, no lo sé. A ver, alguien escribe una K mayúscula a ver si se Yo puede. escribí K Yo la mayúscula, escribí en profe. mayúscula, profe. Sí, Ah, yo la entonces escribí No veo el- ninguna ya, que sea perfecto. mayúscula. Entonces tiene que ser un problema del programa que los hace todos en minúsculas, ¿ya? Pero en la prueba no van a usar el programa, no se preocupen. Es solamente, pero no importa, aprovechamos de... Pero alguien le puso grados Kelvin, ¿ya? Eso sí no fue el programa. ¿Ok? Veamos cómo se hacía el ejercicio. Profe, yo me tengo que retirar. Retírate nomás, ni un problema. Adiós. Chao, cuídate. Fíjense, la temperatura convierte el rango de temperatura. Entonces, T2, ¿este era? No, ¿cuál era? A ver, Está De dentro 1 del era PowerPoint. 20. ya, vamos a compartir. Sí. Este era, ¿no? Ahí está. Ya. Entonces, teníamos nosotros T2, el delta T es T2 menos T1. El delta T era T2 menos T1, o sea, era 30 grados Celsius o como alguien puso 30 Kelvin. ¿Sí o no? El T2, T1 partido por T2, siempre tengo que transformarlo primero a grados Celsius. T1 serían 20 más 273 dividido por 50 más 273. ¿Y eso cuánto da? ¿0,91? Sí. 0,91 y sin unidades. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, son cosas re sencillas. A otro en la prueba, por ejemplo, bueno, y 30 y 0,91, ¿cuántos me lo dijeron? Profe, 30, la mayoría, ¿ven? Profe. 0,9. igual me tengo que retirar de la prueba. Retírense nomás, tranquilitos los que tengan que retirarse. Si esto va a Ok. quedar grabado, ¿ya? Ya, profe. Chao, que estés muy bien, cuídate, ¿ah? Tengas buen día. Entonces, fíjense, 303 Kelvin, eso no está correcto. ¿Ya? Era 30 Kelvin, bueno, ahí dice grados Kelvin, era 30 Kelvin o 30 grados Celsius. Entonces, acuérdense, nunca le sumen el resultado a los 73. ¿Ya? Y el otro era entonces 0,91. Y tampoco era Kelvin, porque T2 partido, o T1 partido por T2 se van las temperaturas. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si Profe. alguien me escribe eso, estaría incorrecto. Profe, ¿Mm? en el delta T da lo mismo si es Kelvin o grados Celsius. Claro, mira, acuérdate lo que les expliqué delante. Acuérdate, hace un ratito se los expliqué. ¿Ah? Pueden rayar ustedes acá también, ¿ah? Sé que tienen alguna duda. Acuérdate que el delta T es igual, si yo lo hago en Kelvin, voy a poner, era T2 menos T1, ¿cierto? Y eso es 50 más 273 menos, voy a poner paréntesis, 20 y lo transformo el tiro a Kelvin, por ejemplo, si es que quiero. Entonces estos 273 se te van y te queda igual a 30 Kelvin. ¿Te fijas? Y si lo haces en grados Celsius, te queda 50 menos 20, que son 30 grados Celsius. ¿Te fijas? Ya. Sí, profe. Gracias. De nada. Entonces yo antes de la prueba, para que no... A ver, la prueba tómenlo como una oportunidad de sacarse un 7. Porque no, van a ser cosas muy sencillas y yo igual voy a practicar con ustedes. O sea, les voy a decir, ya niños, ¿quién quieren? Ya, podemos tomar otro tiempo extra para poder practicar pruebas. Y no sé si les gusta este sistema de estar escribiendo en este link o prefieren escribir acá en la pizarra. ¿Qué quieren? ¿Qué les acomoda más? ¿O está bien este sistema? Está bien O el sea, sistema, profe. Está bien, cualquiera. profe. Está bien, está bien. Ya, entonces, claro, porque así ustedes también les permite, porque hay niños que son muy rápidos y quedan otros atrás y no pueden, entonces la idea es que todos comprendan, pues si alguien no comprende, por favor siéntase con la libertad y con el derecho de preguntar, para eso estamos. ¿Ya? profe, Dime. por ejemplo, cuando llegue
cuando tengamos la prueba corta, Ujú. y usted nos va a preguntar, ¿cómo nos va a preguntar individualmente o vamos a usar la Depende. aplicación para colocar No, la no, 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 respuesta? no. En la prueba corta voy a, por ejemplo, supongamos que Carlos Araya lo estoy interrogando. Carlos va a estar con su cámara encendida. ¿Ya? Entonces, Carlos, ya, y de ahí le voy preguntando y él me responde. La prueba, o sea, si una persona entiende todo bien, va a durar 4 o 5 minutos, no va a durar más que eso. Pero estamos dando Ah, 15 ya. minutos. ¿Ya? O sea, esto sería una pregunta. Listo, ya Carlos tiene el 30% bueno de la este. Después le pregunto, oye, Carlos, la presión. Y le digo lo mismo de la presión que le he estado dando. O le digo, ya, de estas, presión, temperatura, no, así no. Por ejemplo, le puedo decir, ya, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos partido por kilogramo, 3 metros cúbicos partido por kilomol, temperatura, presión, entalpía de 20 kilojoule partido por kilogramo y una entropía de 20 kilojoule partido por Kelvin. Ya, enciérrenme, ustedes pueden rayar mi pizarra, con un círculo las propiedades extensivas. Supongamos que ustedes son una sola persona. Las propiedades extensivas. Solamente las extensivas. Acuérdense que las extensivas, ya. ¿No hay ninguna más? Yo veo otra. No, sean chapoyentos. No, pero no lo hagan. Extensivas. Las extensivas son las que se pueden sumar. Fíjate, pero no pongan por poner Walter, a ver. Esa. Nicolás Núñez, muy bien. Esta es 20 kilojoule partido por Kelvin. No es por kilogramo. Por lo tanto, lo correcto era esta que marcaron todos y esta. Esta no. ¿Ya? Esta es una. Entonces yo le puedo decir eso. Si él me marca una de más, ya tiene malo el ejercicio porque tiene que saber cuáles son las propiedades extensivas e intensivas. ¿Se fijan? Y se demoró 1 minuto. ¿Sí o Ah, ya, no? profe. Sí, se entiende. Es el estilo de pregunta. Por ejemplo, en las pruebas de antes, yo les decía a los niños ya, como eran pruebas a distancia y todo, les decía, ya, por ejemplo, 20 kilojoule más encima les ponía unas cuestiones, elevado a 0,5, dividido por kilomol, elevado a 0,3, por deca, segundo a la -1, por micropoas y no sé qué, y bla, 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 conviértemos a tal cosa. Está difícil, porque igual tenían más tiempo y bueno. Entonces, ahora no, pues ahora yo le voy a decir directamente, ya al que sea, Javiera, transfórmame 20 kilojoule elevado a 0,5, llévamelo a centi BTU, por ejemplo, elevado a 0,5. Ah, ya. Entonces, la Javiera va a decir, esto es energía, me voy a la tabla de energía, esto son prefijos, ya, este es de kilo, este es de centi, hago la transformación correspondiente y después transformo de joule a BTU, listo. Este es profe, listo, ya, tiene bueno. O sea, comparado con lo de antes, ella debiera demorarse en esto a lo mejor 3 minutos. Ponle 5, pero no más que eso. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan a rayar en pizarra, porque va a ser mucho más fácil que ustedes se den a entender conmigo también. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí, profe, está súper claro. Pero en todo caso vamos a hacer práctica, no se preocupen. O sea, si ustedes necesitan practicar, me dicen, profe, practiquemos ya, vamos ya. Y a mí me gusta hacer estas cuestiones, entonces me entretengo. Así que no hay problema en eso. Oiga, profe, su K parece L. Me confunde. ¿Ah? Mi K parece que, no, es que, mira, una de las cosas más feas de mi vida, de mis cosas, es esta cuestión de la letra. Yo tengo una letra horrible, pero al menos supiste que era K. Y más encima es una letra heredable, ¿sabes tú? Toda mi familia tiene esta letra, y mis sobrinos, todo el mundo tiene la misma letra. Hay algo generacional ahí, Sí, entonces. sí, genético.
¿Ya? ¿No hay más consultas? Profe, y en el caso de las presenciales, ¿sería uno de ejercicio tipo... No, de estos mismos, pero te daría, todos harían el mismo, porque como van a estar ahí, no van a hacer tanto. Entonces, Ah, ya, no, ¿sería uno así, no uno así? no, pues como estos chicos. Ah, ya, No, ya. sí, probablemente vas a ir a la universidad y te vas a demorar 15 minutos, pero Es si que, eso te es va a que yo mantener no más soy tranquilo. de, ¿cómo se llama? Yo no soy de Antofa, soy de Ah, Calamá, pero no tengo cámara, pues así que prefiero ir a Antofa a gastarme plata en una cámara. no, pues si no tienes cámara y no tienes tampoco en el celular, Ah, sí, bueno, el celo tengo. sí, pues. No, ahí tenemos que ver pues, cómo adecuarlo. Ya. ¿Ya? Ahora, principalmente, la idea de hacer las pruebas presenciales, estoy pensando en los niños más que no tengan cámara, en los niños que se ponen más nerviosos o los que consideran que requieren más tiempo. Porque me es más fácil darles tiempo si es que están ahí presenciales. Ah, no, ya necesitáis una hora que una hora. Pero eso es más sencillo. Profesora, ¿y en presencial se puede usar calculadora? Sí, pues calculadora, tablas, todo lo que siempre. Obvio. Profe, entonces las pruebas son con cámara. Sí. Ya. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta? Todo claro, profe, por mi parte. abierto? Perfecto. Estamos claro, profe. Ya, perfecto. Entonces, parece que voy a tener que cambiar algunas fechas de prueba, porque mandaron hoy día un calendario de que hay unos días que tienen ustedes de receso, y justo yo tengo contempladas las pruebas, con tan mala suerte que justo dos de las pruebas coinciden. ¿Ya? Oh, no. Qué mala suerte. Esos chiquillos, ¿ya? ¿Mm? Profe, ¿no va a pasar asistencia? No, la voy a pasar, el lunes les pregunto, o el martes les pregunto quiénes vinieron. Sabes que Ya, lo pasé muy bien en clase con ustedes. Fue una clase bien grata. ¿Ah? Así que bien. Ya espero que Ya, hayan profe. aprendido, pues, chiquillos. ¿Ya? Ya, niños, que estén Profesora, súper bien. ¿Ah? Dime, acá. Igual ustedes, chao, chao. Chao, la cuídate. grabación de las clases está en el campus, ¿verdad?